hay ciertas enfermedades que se localizan en el intestino grueso, y hay otras en las cuales es el intestino delgado en la que causan daño. Pero sí, generalmente las lesiones a nivel de los intestinos, la primera manifestación clínica de una patología del intestino delgado como el enteritis es la diarrea, ¿no? Por eso cuando hablan de diarrea, hablan de tres tipos de formas de diarrea, ¿no? Por mala absorción, por hipersecreción y alteración de la piel. También considerando una cosa, ¿no? Así como, ¿se acuerdan cuando en acidosis ruminal se decía que el producto final del incremento en el consumo de los granos era el ácido láctico, ¿no? Y que si este ácido láctico pasaba al intestino, pues iba a producir un cuadro de diarrea porque se incrementaba la concentración osmótica, ¿no?, del intestino delgado, jalaba agua y esto provocaba la diarrea, ¿no? Para acidosis ruminal. Bueno, entonces, las patologías que pueden llegar a producir esto, ¿no?, que haya mucho líquido en el intestino delgado, pero que sea la cantidad de líquido que sobrepase la capacidad que tiene el intestino grueso de absorber el líquido. Ustedes saben que la función principal del intestino grueso, ¿no?, es la absorción de líquidos, ¿no? Por eso, cuando el contenido permanece por mucho tiempo en el intestino grueso, se va a absorber más cantidad de líquidos, cosa que el contenido se vuelve más seco, ¿no? Y eso también contribuye al estreñimiento, a la constipación, ¿no? En los animales, yo creo que es una de las funciones que nunca se debe dejar de pasar por alto. Muchas veces los tratamientos, cuando hay una patología X, y más y aún si es digestivo, el animal no defeca, entonces hay que tomar en cuenta qué es lo que está sucediendo, ¿no? Yo he visto un cuadro en el cual es un gato que estuvo mal y bueno, le diagnosticaron que el vaso estaba grande y el vaso había sufrido como una especie de torsión, ¿no? Y raro. Entonces, claro, se le diagnosticó con todas las hemogramas, con los enzimáticos, y encima le hicieron una ecografía y salió eso, ¿no? Se lo operó y se pensó que con eso bastaba, pero el primer día el cuadro mejoró, la gata, porque la hembra estuvo bien, pero no duró solamente unas cuantas horas y luego decayó. El hecho es que hacía tiempo que no defecaba y las heces, cuanto más tiempo pasó allí, pues se volvieron más secas, y no solamente eso, sino que se adhirió fuerte al epitelio y se produjo una necrosis del epitelio. Entonces las heces se habían pegado tanto que se habían pegado junto con la necrosis, ¿no? Y todo estaba necrosado, todo el intestino grueso. El contenido se había convertido como un cuerpo extraño que estaba adherido a la necrosis. Y toda la mucosa del intestino estaba en necrosis. Entonces, cuando iba a salir del cuadro, ya estaba en una especie de tuxemia. No, se murió. O sea, ya donde estaba internada, llamaron al dueño y le dijeron, ¿sabe qué? Ya no podemos hacer más nada. Así que la recomendación es que no duerma. Y ya pues lo durmieron, y yo contento con eso, y se le hizo necrosis. Queremos saber esto. Y bueno, y ahí descubrimos que todo el intestino grueso estaba en necrosis. Estaba necrosado, todo el intestino, todo. No había un pedazo de intestino grueso que no esté afectado. Entonces, por eso es importante vigilar esto, ¿no? Mire, el tratamiento estuvo bueno, ¿no? La operación de la extracción del vaso, impecable, impecable. El punto, todo, ¿no? Todo estuvo muy bien. Pero
no falló, porque nunca se dio cuenta. Me contaron que el primer clínico que lo vio, lo palpó y dijo, uy, tiene eso, y nada más. Y después nadie dijo absolutamente nada. Y ella siempre, ¿no? Después ya cuando estaba mal y estaba peor, ella se ponía en posición de querer defecar, pero nunca defecaba nada. Le dieron, no me acuerdo que le dieron algo, pero botó unas cuantas bolitas y nada más y seguía dentro de todo el desastre. Bueno, hablando del estómago, creo que ya se ha hablado en la exposición, y el muco gástrico es permeable libremente a los hidroquiniones, pero con escasa capacidad de transformación. La mucosa glandular del cáliz en el cerdo y la mucosa pilórica en las demás especies, en la mayoría de ellas, secreta bicarbonato que resiste el ataque del ácido. Entonces, recuerden que en el estómago el contenido ya tiene que ser preparado para que pase al siguiente tramo, al siguiente compartimento, que es el intestino, ¿no? El intestino no tiene la misma capacidad de moco, ¿no?, que tiene el estómago para resistir a un medio ácido. Entonces, por lo tanto, la acidez tiene que bajar para que pase ya al intestino delgado, donde va a iniciarse la absorción de los nutrientes, ¿no? Por eso es que hay bicarbonato para bajar la acidez. Otro detalle, otra sustancia que es muy importante tenerla presente en el estómago, y también esto es para los riñones, las prostaglandinas, que se producen en la lámina propia, y esta prostaglandina que tiene efectos protectores, las prostaglandinas de la serie A y E, que causan vasodilatación, aumentan el flujo sanguíneo y pueden también además inhibir la secreción de ácido. Esta vasodilatación es muy importante, ¿por qué? Porque a través de esta vasodilatación se puede reponer, ¿no?, la tasa o la integridad de la superficie del epitelio ante daños, ante daños epiteliales marcados. O sea, no hay necesidad de otra cosa sino con la presencia de las prostaglandinas a través de la vasodilatación, en la cual se puede reponer nuevamente el epitelio. Miren, el estómago. Por eso es importante tomar en cuenta cuando uno da un tratamiento de antiinflamatorios por largo plazo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Proteger el estómago, porque le estás quitando este efecto protector que le están dando las prostaglandinas. Bueno, la respuesta de la mucosa gástrica, la reparación al trauma erosivo, aquí también hay que quedar bien claros. Una cosa es la erosión y otra cosa es la úlcera, ¿no? La erosión solamente es la pérdida de ¿qué? La pérdida del epitelio, pero en cambio la úlcera es una necrosis que llega o que abarca más de la mucosa, o sea, llega hasta la submucosa, ¿eh? Y además de eso es que se desprende y deja un vacío, al cual le llamamos úlcera, ¿no? Eso sí hay que tenerlo presente siempre. Y que esta siempre está muchas veces presente con fibrina. Hay evidentes sitios de exfoliación epitelial, ¿sí? Y muchas veces esta descamación epitelial la podemos ver, ¿no? La podemos ver porque si esta descamación epitelial va junto con una inflamación de tipo catarral, la hipersecreción de moco va a hacer que estas células descamadas quedan suspendidas justamente en este moco que está ahí, ¿no? Y uno puede verlo fácilmente. La lámina propia también, claro, va a reaccionar y vamos a tener edema, neutrofilio leve, etc. El trauma de tipo erosivo agudo se realiza por proliferación. Entonces, la reparación a una erosión va a producir que haya una proliferación celular en el istmo. Entonces, en este istmo es donde vamos a ver gran cantidad de células para tratar de reponer lo que se ha perdido, ¿no?, por descamación o por erosión. Bueno, ya hablaron de desplazamiento y dilatación, este es un conejo, pero nos dice que solamente es una dilatación simple, ¿no?, en la cual el estómago
está sobredilatado por contenido, por líquido y también por gas. Pero en cambio este de acá ya es una dilatación con un giro del estómago, un vólvulo. Esto sí, yo creo que además de todo el problema que puede traer consigo gástrico, no debemos de olvidar que estos movimientos de los órganos, ¿no? Con por ejemplo, con el vólvulo, produce cambios también. El estómago, cuando se mueve o se desplaza, va a desplazar también aquí en el vaso, ¿ya? Porque tienen un ligamento que los une, que es el ligamento gastroesplénico. Y recuerden que también a través de este ligamento gastroesplénico están, ¿qué cosa? Saliendo los vasos que alimentan, los vasos sanguíneos que alimentan al vaso órgano. Por eso es que el vaso tiene un hilio lineal. Entonces todo desplazamiento va a hacer que el vaso también se mueva, de repente se comprima también y vamos a producir o vamos a ver una congestión a nivel del vaso. En los animales pequeños de repente la congestión se va a localizar en el vaso, pero en animales grandes como el caballo, por ejemplo, principalmente, estos desplazamientos hacen que los órganos se muevan también y que también tengamos un cuadro congestivo, ¿no? Que es lo que más se nota en el animal, ¿no? Bueno, y en este caso de este perro, la dilatación con vólvulo le produce un dolor, ¿no? Le produce dolor intenso en el animal. Si no se actúa rápido, en un vólvulo el animal se puede morir. Por el arresto del ácido, o sea, va a entrar en una alcalosis y además también un cuadro congestivo. El equino es una de las especies que no vomita, ¿eh? ¿Ustedes sabían eso? Sí. Ya. ¿Por qué no vomita? No tiene el reflejo del vómito a nivel... ¿No tiene qué? Como que el sistema en donde no... El reflejo del vómito, por así decirlo. El centro del vómito. Ajá, no tiene eso. Y aparte la anatomía... ¿Tiene centro del vómito? Ajá. Y aparte anatómicamente en el cardias es en la parte como que en la parte de adentro es como que muy dilatada, es como que muy engrosado y hace que sea difícil que la comida regrese. Y eran dos cosas. La comida, el contenido. El contenido, mejor dicho. La comida, ¿qué comida? Y uno más. ¿Han almorzado? No. Que no rondito. ¿Sí? No. Ya, si no han almorzado, se salen de la clase. Quiero ver gente que se duerme. La única que puedo dormir acá soy. Martínez. Ahí está tu tapo. Son 3 motivos. ¿Me vuelves a? Son 3 motivos. Si no te bajo. Ya, entonces, exacto, ¿no? Pero también, bien, además de todo lo que he dicho ¿se acuerdan lo que he dicho? Ya, muy bien. Entonces, anatómicamente, de verdad, el cardias en el equino es potente, ¿no? Tiene un esfínter bien grueso que le llaman la corbata suiza, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero además de eso también otra cosa, miren, no sé si el reflejo del vómito, no, yo no sé si hay centros, de verdad, les mentiría si sí. Pero también aquí hay algo muy importante, ¿y qué cosa es? La posición del estómago en el equino. El equino es una de las especies que tiene mayor cantidad de costillas, ¿sí o no? Entonces, el arco costal, o sea, las costillas cubren mucha parte de lo que viene a ser el dorso del animal. Y dentro de ellos es que también cubre ¿quién? Al estómago. Porque el estómago en el equino tiene una posición dorsal. Entonces, en las demás especies, su estómago está acá, ¿no? Acá en el abdomen. Después, debajo de tu arco costal, aquí está tu estómago. Entonces, cuando el estómago está ahí, y el animal quiere vomitar, o nosotros mismos también queremos vomitar, nosotros también, ¿no? Esto del vómito hace que la prensa abdominal, a través de sus músculos, presionen también y ayuden a que se produzca el vómito. O sea, no es solamente que el estómago participa acá, sino también participan los músculos abdominales, que ayudan. Por eso dice, la prensa abdominal se contrae y también contribuye al vómito. Pero en el caballo, ¿qué prensa abdominal la va a ayudar si está arriba? Aquí está, cubierto todavía por las costillas,
No hay ninguna presa abdominal la va a poder. Entonces, la posición anatómica, la anatomía propia del estómago y lo que dijo la señorita que voy a averiguar, no sé, la verdad no sé, el centro del vómito, pues, eso. ¿Y cuándo vomita el equino? Cuando vomita, ¿saben por qué pasa cuando vomita? Ya se va a morir. Porque es muy probable que se haya roto el estómago. Cuando se rompe el estómago, ¡pah! Se relaja, pierde el tono, el estómago, y ahí recién puede volver el alimento. Miren esta rotura, ¿no? Esta rotura de estómago. Miren, los bordes de la rotura del estómago se enrolla cual papiro, ¿no? Hay edema, hay hemorragia, por supuesto, y es fácil de poderlo identificar, ¿no? Si esto fuera post-mortem, no tendría por qué haber hemorragia, no tendría por qué haber edema ni nada. Porque lo que cortas después del muerto es como si cortaras un papel o un cartón, no pasa nada, no se altera en nada, ¿no? Bueno, en los caballos dice que esta dilatación y desplazamiento también es por consumo de carbohidratos altamente fermentables o exceso súbito de pastura suculenta, igual a sobrecarga de granos en vacunos. La ingesta se puede hinchar por absorción de la saliva, secreción gástrica. En la parte craneal se produce la formación de gas y ácidos orgánicos, como el ácido láctico. Recuerden que el estómago del caballo, a pesar de ser un monogástrico, internamente, recuerden que el caballo tiene una porción aglandular y una porción glandular. La glandular posee microbiota y actúa igualito como se produce en el rumen, ¿no? Si hay alta cantidad de granos, entonces va a producir ácido láctico también. Bueno, hay perros que ya han hablado de esto, que tienen una cavidad torácica bastante ancha y permiten que el estómago sufra un movimiento, que puede ser síntoma de en el desplazamiento de abomazo, hablaron del ganado lechero, ¿no? Que puede ser a la izquierda, que puede ser a la derecha, pero nos han dicho que el más peligroso es el de derecha, ¿no? Porque el de la derecha puede llevarnos a una torsión, ¿es así? Bueno, pero ese ganado, dice, esto se presenta mayormente en ganado lechero de alta producción. La tonía y la producción elevada de gas son prerequisitos que están relacionados con el manejo intensivo y la ingestión de grandes cantidades de concentrado. La impacción de cuerpos extraños, cantidades excesivas de granos fermentables, signos de dolor abdominal. La impacción, está hablando de la impacción, puede ser primaria por consumo restringido de agua, secundaria por estenosis pilórica, física o funcional, y también la presencia de cuerpos extraños, ¿no? Que se pueden encontrar incidentalmente en la necropsia, pero que no generan ninguna alteración. En gatos se puede encontrar pelo largo, bolas de pelos, como en terneros con dietas pobres en forraje. Muchas veces los cuerpos extraños a veces pueden actuar también como núcleo para la formación de cálculos, pero en el estómago no se forma cálculo. Bueno, y acá nos hablan de la apariencia morfológica de la gastritis aguda, puede ser erosiva, hemorrágica, con bastante moco, y signos clínicos principales, vómitos, anorexia y algunos casos de dolor, ¿no? Pero estos vómitos y anorexia son generalmente manifestaciones clínicas comunes a lo que es la gastroenteritis, no solamente es exclusiva del estómago. Sin embargo, nos dicen que la gastritis crónica es una gastritis de tipo hiperplásica en perros y que cursan con vómitos también otra vez, pérdida de peso, inapetencia y diarrea. Miren que acá en lo crónico ya aumenta esta pérdida de peso, aumenta la inapetencia y también la diarrea. La lesión característica en el perro, ¿no? Hablamos de una hipertrofia marcada de las crestas, que presentan rugosidades o también le llaman acartonamiento, ¿no?
así como el cartón tiene grietas, etcétera, así también se ve en el estómago, especialmente en la mucosa del fondo del estómago, ¿no? Pero esto también se puede ver en la mucosa del píloro, ¿no? O del antro píloro. Y esta es una imagen del estómago, miren, y nos dicen que este es creo que la proyección del esófago sobre la mucosa, el cardias en el sarro, porque es un sarro, y esta zona que está acá hemorrágica pertenece al fondo del estómago. Y esto es a consecuencia de una septicemia aguda. Acá le ponen como ejemplo la salmonela y vemos una congestión severa atribuida, dice, a la endotoxemia, infarto venoso, endotoxemia por infarto venoso. Y este es miren, este es un abomazo, en el cual el abomazo es el estómago verdadero, podemos decir, de los rumiantes, ¿no? Y un abomazo anatómicamente es fácil de poderlo identificar. ¿Saben por qué? Porque el fondo del estómago del abomazo, en la parte del fondo, el fundus que le llaman, no tiene crestas sino tiene pliegues. Son pliegues, ni siquiera que están. Mira, acá hay un poquito que ha salido del pliegue. Y el píloro sí tiene crestas, son más escasas que en el fondo, pero ahí está, ¿no? Se puede ver señorita, ¿puede apagar la luz para dormir bien? Se están desplazando sus compañeros. Bien, entonces acá podemos ver que esta región pilórica está hiperémica, ¿sí o no? Está hiperémica. Algunas crestas están más hinchadas, miren. Hay moco, pero también hay zonas en las cuales hay restos de sangre, pero de sangre digerida, ¿no? Una sangre marrón, miren. Y no solamente es una zona, sino varias también. Esta es una gastritis de tipo ulcerativa y nos dicen que esto es por babesiosis. Pliegues hinchados, yo no diría engrosados, porque lo grueso lo dejo para lo crónico, ¿no? Pero dice por el edema y muchas úlceras irregulares de color negro por la hemorragia, ¿no? Que es una sangre digerida, ¿no? Moco con sangre. ¿Qué es diferente a esto, no? Por ejemplo, aquí sí estamos en el fondo y todas esas estructuras que ves, mira esto, son los pliegues, ¿no? Ya no son crestas, son pliegues. Pero puedes ver también que la mucosa, aunque no se ve muy bien, se ve que estuviera como granular, ¿no? Miren acá. Granito, ¿no? Esto característico de un proceso crónico, ¿no? A mí me parece, creo, si no me equivoco, que aquí había un parásito en el abomazo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. De verdad no me acuerdo. Pero es de rumiante, ¿eh? Bueno, siguiendo con lo que se presenta acá en rumiantes, la gastritis o gastritis crónica, dice que en equinos también podemos encontrar gastritis parasitarias, como por ejemplo en equinos la Dracha megastoma, que produce nódulos inflamatorios que se encuentran en la submucosa cerca del borde plegado. Otro parásito del estómago en el equino es el Abronema muscae, que son unos parásitos bien pequeñitos y delgaditos, que es el Abronema. Bueno, dice que puede estar asociado a una ulceración moderada. Otro detalle con respecto a los parásitos. Recuerden que los parásitos tienen un sistema en el cual se adhieren a la superficie, ¿sí o no? A la mucosa. Y esos sistemas de adhesión pueden causar daño, ¿no? Por eso habla que pueden estar asociados a una ulceración de tipo moderado. Hay otros, por ejemplo, como el Amonchus o el Amoncus contortus, que es hematófago, o sea, enzima que causa lesión a la mucosa, porque se está agarrando ahí, encima como dice acá, no, se chupa la sangre. Muchas veces la cantidad de parásitos que puede encontrarse en un animal, especialmente en las cabras, pueden ser fatales, ¿no? Cuando hay una cantidad bastante grande, no me acuerdo de la cantidad en serio, pero dice que cuando se cuenta y ven que hay cantidad de estos amonchus, es probable que haya sido la causa de la muerte de la mujer.
porque además de producir anemia, que es una anemia severa por la cantidad de parásitos que hay, también va a producir hipoproteinemia. ¿Por qué? Porque daña las células y daña las uniones intercelulares, ¿no? Y muchas veces las proteínas se pierden por ahí. Y bueno, los demás parásitos que viven mayor tiempo, bueno, producirán unas abomacitis de tipo crónica con metaplasia del epitelio. Recuerden que el epitelio del abomazo, como todos los estómagos, es un epitelio cilíndrico, simple, ¿no? Que produce moco. Puede cambiar a un epitelio compuesto, ¿no? O estamos, bueno, y no hay diarrea y presencia de proteínas en la diarrea. Las úlceras, en cuanto a las úlceras, dice que los mecanismos generales, para las úlceras tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Que las úlceras pueden ser por hipersecreción del jugo gástrico, ¿sí? Hay tanta secreción de jugo gástrico que la barrera epitelial que produce moco no le basta. Para condiciones normales sí, pero para mayor cantidad de secreción de jugo gástrico no. Entonces también tendremos que ver, ¿y cuándo hay hipersecreción de ácido? ¿En qué situaciones habrá hipersecreción de ácido? Eso sería lo interesante. En caballos, por ejemplo, ¿cuándo hay hipersecreción de ácido? O en perros. Cuando hay El estrés, distensión, por ejemplo, cuando hay distensión, profesor. no necesariamente. Por ejemplo, el estrés produce eso. El animal estresado produce hipersecreción de ácido. Cuando hay mucho ayuno, podría ¿De ser. qué? Cuando hay ayuno prolongado. Claro, también puede ser. Pero cuando hay ayuno prolongado puede haber hipersecreción. Cuando los ayunos son prolongados y frecuentes, eso puede llegar a una bolsa, ¿no? Se supone que los animales hay un horario, ¿no? Para darles de comer, ¿no? Entonces, si falla ese horario, entonces, ¿qué estás criando? No lo trates como a tu vida, ¿no? Son animales que tienen que producir. Ya tú haz lo que quieras con tu persona, ¿no? Los animales tienen que cumplir con su horario. Tiene que haber, si no la producción al suelo y tú afuera sin trabajo. Profesor, entonces tendrían que comer más de una vez al día. O sea, 2 o 3. ¿De quién me estás hablando? De las... No, o sea, bueno, como menciona que no debe ser un ayuno, entonces me imagino que el perro debe comer 2 o 3 veces al día. Algunos le dan solamente una vez. Claro, debería ser, ¿no? Ajá. Por eso dice que muchas veces cuando el perro se le da una vez al día, también come con avidez. Y muchas veces esa avidez hace que trague aire también, ¿no? Dice que no hay que darle, no una vez al día, sino darle mínimo 2 veces al día. Para evitar eso, ¿no? Porque también hay eso, ¿no? El perro, el animal que come con ganas se va y traga más aire que a veces traga más comida. Y a veces no puede, no quiere más. Y entonces su estómago va a estar lleno no solamente de alimentos, sino también de aire. Y recuerden que los órganos, especialmente los intestinos, el estómago, el movimiento, los desplazamientos se van a ver cuando están llenos, ¿sí o no? Y a veces cuando están dilatados también. Ahí es cuando hacen movimiento. Ya cuando no come nada, ¿qué se va a mover el pobre si no tiene ni nada que ofrecer? Bueno, la segunda parte es el deterioro de la integridad de la mucosa ante la secreción normal de ácido. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una integridad de la mucosa para tener, ¿qué cosa? Una buena defensa o una buena cantidad de moco. Si el epitelio de la mucosa está íntegra, entonces tengo una buena cantidad de moco que me protege. Pero si las células se descaman, entonces ya no voy a tener una buena cantidad de mocos, si hay una pérdida por ahí. Y la pérdida pues no va a ser unita, dosita, una extensión más o menos marcada. Y eso va a hacer que no haya una buena cantidad de moco, ¿no? que pueda soportar. Entonces, ante la presencia de ácido normal que produzca que no haya una buena cantidad de moco, igual voy a tener erosiones que pueden llegar a ser úlceras. Por eso dice que aquí lo tratan de comparar con la medicina humana,
donde dice que la ulceración péptica del duodeno o del píloro o las úlceras gastroduodenales, las dos, en humanas es principalmente por hipersecreción. En el píloro, las ulceraciones en el píloro es por hipersecreción. Y ojo que en el píloro ya no hay las células principales, ni las parietales que producen el jugo gástrico, sino son células productoras de moco, tanto las que revisten el epitelio como las que están ahí en la lámina propia, que producen ¿qué cosa? Moco y más moco. Entonces el moco no es lo suficiente para que pueda resistir a esta hipersecreción. En cambio nos dicen que cuando las úlceras están en el fondo del estómago, es el resultado de ¿qué? De una deficiente resistencia mucosa. No hay la cantidad de moco que lo puede proteger. ¿Se acordará? Porque voy a preguntarle. Factores que intervienen en la secreción. Anormal secreción basal ácida, con masa celular parietal expandida por estímulo trófico por la gastrina. Entonces, si hay secreción de gastrina, lo más probable es que se va a incrementar, ¿qué cosa? Como hay una masa celular parietal expandida, entonces necesariamente habrá mayor producción de jugo gástrico. Nos dice que los mecanismos protectores de la mucosa, en relación a los mecanismos protectores de la mucosa, los agentes antiinflamatorios como los AINES tienen propiedades ulcerogénicas que residen el efecto sobre el metabolismo ¿de quién? De las prostaglandinas. Tienes que tomar en cuenta eso. Si vas a dar un tratamiento antiinflamatorio de largo tiempo, tienes que ponerte a pensar lo que va a pasar con el estómago. En el estómago, la vasodilatación, miren, mediada por las prostaglandinas, la modulación de la secreción ácida inducida por la histamina y la estimulación de secreción de bicarbonato por las células de las mucosas pueden estar alteradas por el efecto ¿de quién? Aspirina. De la aspirina. O sea, ¿la aspirina qué cosa es? ¿Es un AINES o no? Sí, es un AINES. De una aspirina ionizada, que tiene este efecto, ¿no?, sobre la síntesis de las prostaglandinas en el medio ácido gástrico no ionizado. Esta aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, que es liposoluble, va a cruzar fácilmente la membrana de la superficie celular y la va a dañar metabólicamente, permitiendo la retrodifusión de ácido y la ulceración incipiente. O sea que va a dañar más allá o profundamente a la mucosa del estómago. Mire, ¿qué les parece esa ulceraza? Y dice que esta úlcera está en la parte esofágica, o sea, en ese sitio donde el esófago, el cardias, se prolonga sobre la superficie del estómago, por eso dice en la parte esofágica, en esta porción del estómago del porcino, del cerdo. Los intestinos. Bien. Acá hay una figura, y esto que ustedes ven acá, estas prolongaciones que parecen unos deditos, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Vellosidades? Las vellosidades. No microvellosidades, sino se llaman vellosidades. Muchas veces cuando las vellosidades están íntegras, uno lo puede ver, ¿no? Uno agarra, corta un pedacito de intestino y puede ver así. Afinas tú y vas a ver las vellosidades como si fueran el felpudo de una alfombra. Ya si no lo ves, ponte tus lentes, y si no lo ves, hazte medir la vista porque se tiene que ver, hasta yo lo veo. Pero si no tiene, es porque algo la está afectando, de repente hay una atrofia de las vellosidades, como sucede cuando Con parvovirus. Que hay una atrofia severa, ¿sí o no? Ahí se puede ver. Inclusive la superficie también se ve diferente, ¿no?, cuando no tiene vellosidad. Bueno, otra cosa aquí sería, es bueno que haya este dibujo para que puedan ver ustedes. Todas estas son las prolongaciones y toda ella se llama vellosidad. Pero recuerden que la vellosidad tiene sus partes, ¿no? Esta parte alta le llaman el ápice de la vellosidad
esas partes laterales por las paredes laterales, y acá, la zona de acá, la zona base, es donde se encuentran ¿quiénes? Las glándulas, o las criptas del Lieberkühn, ¿no? ¿Y quién está acá en las criptas del Lieberkühn? Las glándulas progenitoras, ¿no? Que van a dar lugar a estas células, que son los enterocitos, que van a tapizar todo la vellosidad. ¿Mm? Y esos enterocitos son enterocitos maduros. ¿Y por qué se les llaman maduros? Porque tienen el tamaño, la altura por ser cilíndricos, y además también tienen microvellosidades en el ápice. O sea, cada celulita acá, aquí, tiene microvellosidades que nosotros no lo podemos ver con este microscopio, pero sí lo vemos como si fuera una chapa estriada, ¿no? O sea, como si fuera un halo que lo está envolviendo, ¿eh? Hasta ahí nada más podemos ver. Y por eso también es una forma de poder identificar al intestino delgado. Yo lo uso. Es mi mejor forma de poder decir, es intestino delgado. Además que el intestino grueso no tiene proyecciones, sino tiene invaginación, ¿no? Se va para abajo, se va para abajo. Pero entonces acá toda la vellosidad, sus partes laterales, el ápice, tendrán ¿qué cosa? Enterocitos maduros. Pero toda la parte de las glándulas tendrán ¿qué cosa? Enterocitos inmaduros. Y estas estas glándulas, ¿no? Poseen un epitelio simple y cúbico, miren, cúbico todavía. Y esas son las células inmaduras. ¿Cuánto vive una célula que tapiza la vellosidad intestinal? Horas. Ya, horas vive. Por eso se va reponiendo constantemente. Es una tasa de reposición fisiológica que muchas veces uno no ve ni siquiera cuando hay apoptosis, ¿no? Pero es que las células, conforme van subiendo, van a ir envejeciendo, y acá ya están descamándose y están reponiéndose también. Por eso es un poco difícil de poderlo ver. Pero bueno, también verás que esta línea acá media que parece discontinua, que no es discontinua, sino es una muscular, y es que la que delimita ¿qué cosa? La mucosa. Esa es la muscular de la mucosa, y todo este espacio donde ves los vasos sanguíneos, arteria, venas y linfáticos, es la submucosa. Luego viene la capa muscular, que es la longitudinal y la transversal, y luego la última, que es la túnica secosa. Así es. Dice que esta proyección como vellosidad intestinal aumenta la superficie de 7 a 14 veces, y son más altas en duodeno y disminuyen en hilo. Y no sé qué la base hay, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, les he dicho que también hay microvellosidades, ¿no? Y estas microvellosidades aumentan, ¿no? la superficie de absorción de 15 a 40 veces, imagínate, de 15 a 40 veces. Y no te olvides que todo esto que está acá, ¿qué cosa es? La lámina propia, ¿no? La lámina propia hasta aquí. Después esto ya es la submucosa. Y dice, oye, no te olvides de la lámina propia, que es el tejido de soporte, el estroma. Es laxo, vasos sanguíneos, fibra muscular lisa, dispersas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en algunos casos puedes encontrar linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, particularmente de común en el intestino de rumiantes y también de caballo. Las alteraciones congénitas, la atresia anal, que es solamente la presencia de una membrana que cubre la luz del ano, ¿no? Y que solamente lo único que se tiene que hacer, ¿qué cosa es? Romper esa membrana y nada más. Ahora, si esta atresia anal se acompaña de otras malformaciones como puede ser la hipoplasia del recto, ahí la cosa sí ya es fuera de lugar, tendría que hacer una cirugía reconstructiva. Creo que en animales no pasa nada, ni a las mascotas se hace acá. Bueno, también la atresia puede ser del ilion, del colon, y son factores genéticos. El divertículo de... ¿Han visto el divertículo de Meckel en aves? Sí, ¿no? Es como una pequeña proyección chiquita, ¿no? Que divide el intestino, que era el yeyuno del ilion, si no me equivoco, algunos dicen así. Imagínate que no es el ave, sino es un animal, como puede ser cerdo y caballo, y que ese divertículo tenga 20 centímetros de longitud.
micrófono. Y bueno, y acá la atresia anal que puede cursar con esto, miren, una disminución en la luz, a veces solamente la membrana nada más para romperla, y en otros con una hipoplasia del recto, y en otras donde no hay absolutamente ninguna conexión. Bueno, la característica principal de la atresia anal es esto, ¿no? La distensión abdominal, ¿por qué? Porque el colon está lleno de contenido, ¿no? Contenido fecal. No puede defecar el animal. Se puede morir, sí, se puede. En cuanto al desplazamiento, acá fue la necropsia de un perrito que fue mordido. ¿No lo hicieron ustedes? Que estaba mordido por acá, que parece que lo habían atacado. Un gato. Fue la necropsia de un gato. Que lo hicimos en el otro tour, no me acuerdo si fue acá. Y tenía rasgada la pared abdominal, pero no la piel. La pared abdominal, la muscular, estaba rasgada, pero la piel no. La piel no. Y por ahí estaba escapando ni siquiera un gas intestinal. ¿Saben quién estaba saliendo por ahí? El vaso. Si hubiese sido el intestino, a eso se le hubiera llamado eventuración. Pero una eventuración adquirida, por supuesto, ¿no? Traumatismos, ¿no? Variados en el caso intestinos que pueden hacerse hernias, miren. Pero para hacer una hernia necesariamente tiene que cumplir requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para una hernia? Aquí está. Dice, el desplazamiento intestino tiene que estar cubierto con su serosa a través de un orificio o cubierto por la piel, formando un saco. Tiene que haber un saco herniario que generalmente siempre ¿qué cosa es el peritoneo? Un anillo por el cual está saliendo este contenido y la porción herniana, ¿no? Que puede ser un ligamento, que puede ser grasita, que puede ser también una asa intestinal. Profesora, ¿y para una hernia diafragmática? No, es diferente. Es diferente. Ahora, la hernia diafragmática está relacionada con el ¿cómo le llaman por donde pasa el esófago? El hiato diafragmático, se llama hiato. Entonces, el hiato tiene una medida del hiato. Si esa medida se sobrepasa y además está por ahí algo que está, no sé, protruyendo, ya entonces eso es. Muchas veces los animales pueden vivir, ¿no? Así sin darnos cuenta de que tiene una hernia diafragmática. En humanos, por ejemplo, las hernias diafragmáticas se pueden llegar a producir por gastritis crónica. Por gastritis crónica se dice que se puede llegar a adquirir un hiato diafragmático. Bueno, la única forma de que se pueda hacer visible el hiato diafragmático o la hernia diafragmática es que si el animal sufre algún traumatismo, ¿no? Como un atropellamiento, que le tienes una patada y vuela unos 5 metros, 6 metros y se golpea, entonces los órganos, ¿no? Pueden pasar a través de este hiato diafragmático a la cavidad torácica. Ayudado también por la presión negativa que tiene el tórax, que succiona, ¿no? Y todo pasa por ahí. O sea, el diafragma está intacto, ¿ah? El diafragma no tiene nada, está intacto, no se ha roto nada. Todo se ha pasado por el hiato diafragmático. Y la única forma para que pasen por el hiato diafragmático hacia la cavidad torácica es que el animal tenga una hernia diafragmática. Porque si también el animal sufre un traumatismo y se rompe el diafragma, entonces los órganos van a pasar por esa zona rota. Claro, por supuesto. Pero eso ya no es una hernia diafragmática, sino un daño del diafragma y ha pasado los órganos. Y que hay muchos casos, yo he visto algunos reportes en papers todavía, donde hablan de ha habido hernia diafragmática porque se le rompió el diafragma. Ya no es, pues, ya no es. Eso ya no es. Se rompe el diafragma, ya no puedes hablar de una hernia, sino de una rotura, y a través de esta rotura diafragmática los órganos han pasado a la cavidad torácica. No hay otra manera. Bueno, la dilatación y torsión secal en los bovinos también, miren, tiene que ver mucho con rumiantes o también con
bueno, no dice que sean raciones, ocurren animales alimentados con raciones muy concentradas, ¿no? O sea, animales, como que debe ser también de altas, aunque no dice que sea una vaca lechera de alta producción, pero sí que están alimentados con raciones muy concentradas. Por ejemplo, las vacas de allá de Villa, las cabras de Villa, los ovinos de Villa, altas raciones muy concentradas. Muy poco verde, porque dice que es muy caro para los caballos nomás. De verdad, ¿no? Tampoco estoy haciendo mala propaganda, es verdad. Dice, aproximadamente el 30% de carbohidratos de la ración son digeridos en el ciego, de todos los rumiantes. Estos ácidos grasos, producto de la fermentación, son absorbidos por difusión pasiva en la mucosa fecal. El cambio brusco con una ración alta de granos aumenta los ácidos grasos con un pequeño descenso del pH del contenido fecal. Especialmente, ¿qué ácido graso? El ácido butírico. Cuando se produce grandes cantidades de ácido butírico en el ciego del rumiante, no estamos hablando del rumen, ¿eh? Estamos hablando del ciego del rumiante. Entonces, es severo, dice. Es severo. El ciego se vuelve atónico, que no tiene tonicidad, está como un globo desinflado, una bolsa ahí, se dilata y se puede producir diversos grados de torsión. ¿No? Ahí está, 90, 180, 90, 180 o 360, toda la vuelta, ¿no? Completa. Está dilatado y distendido con esta. Entonces, esto de alimentación en raciones concentradas, creo que ya estamos mencionándolo como 2 veces o 3 veces en diferentes casos, ¿no? Los cambios distróficos en el rumen también, ¿se acuerdan? Que se vuelven como lenguas prolongadas y también pigmentadas, ¿no? Profesora, entonces, volviendo al tema de las hernias, entonces, si llega un paciente y en la radiografía se observa que los órganos están pasando a la parte torácica, ¿sería incorrecto decir que es hernia diafragmática? Claro. ¿Sería correctamente el diagnóstico sería rotura diafragmática? Que fue, bueno, que la causa quizás fue el traumatismo, pero tenía el factor de la hernia, ¿no? Claro. Muchas veces la mayor cantidad de que en los casos en los cuales todos los órganos han pasado y eso es lo que se reporta y ponen en foto, es que todos los órganos, los intestinos, el hígado, todo ya pasó a la cavidad torácica. Y si pasa a la cavidad torácica, ¿qué pasa con los pulmones? ¿Qué pasa con los pulmones? ¿Se van a colapsar, sí o no? Y encima de colapsados, todos los órganos que están ahí lo van a comprimir al pulmón y al corazón. ¿Qué va a pasar con el animal? Se muere. Se muere, ¿verdad? Porque he visto que ponen diagnóstico de hernia diafragmática, he visto. ¿Así? ¿Y qué tal? ¿Está vivo? No, murió. O sea, no podían hacer nada, se lo llevaron a morir. Sí. ¿Pero qué? ¿Fue atropellado? ¿Fue algo hecho? Sí, como lo atropellaron y le hicieron que le sacaron placa y se evidenciaba que órganos estaban pasando a la parte del tórax. ¿Y? Pusieron hernia diafragmática. Pero los dueños no tenían dinero y se lo llevaron. Ya habrá muerto. Se lo llevaron porque no tenían dinero para pagar lo que se necesitaba todo. ¿Que era grande o chico? No, era chiquito, era. Creo que era cachorro. Uh-huh. ¿Y podían haberle salvado la vida? Sí, no sé. Es que yo llegué al turno de tarde y lo vi cuando llegué, eso fue en la mañana. Pero en sí no lo vi, cachorro. Pena, ¿no? Bueno, la intususcepción en perros. Miren, la intususcepción también es llamada invaginación. Una porción del intestino se va a invaginar sobre la otra, ¿no? Entonces, esta invaginación de una sobre la otra es también porque los movimientos, recuerden que los movimientos peristálticos son ordenados, ¿no? Y armoniosos. O sea, mientras uno se dilata, el otro se contrae y así van avanzando, ¿no? Se contrae, se dilata, se contrae, se dilata. Si esta coordinación o esta armonía se pierde, ¿y cuándo? ¿En qué caso se pierde? Cuando se incrementa el peristaltismo. Si el peristaltismo se incrementa, se puede perder este orden, ¿no? Entonces uno se está dilatando y en eso que uno se está dilatando, el otro se invagina. La intususcepción
puede ocurrir en cualquier especie, cualquiera. Tú ves que aquí pone perros, pero ¿por qué ponen perros? Porque el perro tiene una característica anatómica. ¿Cuál es esa característica anatómica? Él tiene el agujero iliocólico. Quiere decir que el ilio se abre de frente al colon. ¿Ya? El ciego está dorsal. O sea, primero es el agujero iliocólico y después viene el agujero secocólico. ¿Ya? Porque el ciego está arriba, así dorsal, secocólico. Inclusive hay como una especie de borde un poquito grueso que divide, o que justamente ahí delimita el hilo y comienza el colon. Por eso, como el hilo es un intestino delgado y el colon es un intestino grueso, cuando hay este incremento del peristaltismo se puede perder aquí justamente el orden y el hilio se comienza a imaginar sobre el colon. El perro es el único que tiene. El gato también tiene el agujero iliocólico, pero no se producen hilios, pero en el perro sí. Por eso el perro tiene una condición anatómica que lo pueden hacer más frecuente en ellos. Pero ojo, la intussuscepción es para cualquier especie. El perro no es el único, sino que el perro tiene una condición anatómica, nada más. ¿Entendido? La imaginación también nos dice que la imaginación está limitada por la tensión del mesenterio. O sea, cuando se imagina todo. Pues agarras un mesenterio y también se imagina. Cuando el mesenterio ya no puede pasar, porque también el mesenterio es el ligamento, ¿no? que fija al eje superior del cuerpo del animal, o del abdomen del animal, ya no puede pasar porque ya lo está tensando. Hasta ahí llegará la imaginación. Sin embargo, yo he visto un caso en el cual esta imaginación ha llegado hasta el ano y ha salido como un prolapso. En un perro que tenía TBT en la piel. Le había salido todo el TBT, los crecimientos tumorales y ulcerados en la piel, y en el ojo también tenía 2 tumorosazos y no se veía el ojo. Todos pensaban que de repente el tumor había destruido el ojo y no fue así. Lo descubrimos después que hicimos necropsia. Y bueno, a este perrito, para bajarle estos tumores, le pusieron primero lo alimentaron, lo hidrataron porque el perro estaba caquético, ¿no? Lo hidrataron todo. Luego dijeron, vamos a ponerle la vitricina porque se diagnosticó citológica y patológicamente también. Dijeron, vamos a darle la vitricina. Le dieron la vitricina y el perro, nada. Le vino las diarreas, etcétera, ¿no? Creo que las diarreas fueron la que provocó esto, ¿no? Que se imaginó, mire, pasó todo el colon, ¿ah? Colon, y salió. ¿Profesora, también puede ocurrir por cuerpo extraño? La imaginación, no creo. Y bueno, y los que estaban haciendo necropsia, que eran los de Pato 2, porque antes, mira, Pato 2 hacía 2 necropsias, ¿no? Y justo viene, ¿y sabe qué hicieron los de Pato 2? Los sacaron todos. Yo cuando vine, oye, mira, hay un prolapso, quiero que venga. ¿Dónde está el prolapso? No, ya lo vi. ¿Qué? ¿Y esto? Ya lo sacamos. Ni siquiera me acuerdo quién es su primero, pero sí me acuerdo del hecho, ¿no? Bueno, miren, la imaginación está limitada por la tensión, pero puede producirse un infarto venoso. Las paredes, como están así, ¿no? Una imaginada sobre otra, dice que se hinchan y la superficie serosa con la mucosa tienden a producir fibrina y se adhieren, hay células inflamatorias, y es ahí cuando se vuelve irreducible, ¿no? Ellos, por ejemplo, lo sacaron rápido, porque todavía como recién estaba formado, lo pudieron sacar, lo sacaron como si nada. Pero si ya hay adherencias a través de la fibrina, va a ser bien difícil de poder. Bueno, y la consecuencia puede ser que haya necrosis y gangrena. Nunca he visto una gangrena, pero sí necrosis. Bueno, es una patología que puede presentarse en cualquier especie doméstica. Y además también, ojo chicos, no se dejen impresionar por lo que dice acá, ¿no? Dice, es común en la porción ileocecal, porque es la única condición anatómica que tiene el perro, afectados por parvovirus. ¿Por qué ponen parvovirus?
Porque el parvovirus es una enfermedad, ¿sí o no? Entérica, gastroentérica hemorrágica, dice, ¿no? Entonces hay una inflamación bien marcada, ¿no? Del intestino, una enteritis severa que puede provocar este hiperperistaltismo y también producirse esta invaginación. Pero puede ser por otro también, no necesariamente. Acá está poniendo como ejemplo, nada más. ¿Eh? No crean que es exclusivo de la parvovirosis y es exclusivo del perro. El perro porque tiene una condición anatómica. Y ahí está, ¿no? La parte invaginada, miren, este es el hilio. Ya viene a ser la porción hilio, la cecal, el colon, y por eso se invagina. Y acá también está, miren acá, está ingresando el intestino con todo el mesenterio. Esta es la grasa del mesenterio, aquí está. Creo que por acá está el cielo. Ahí está. Profesora, pero en parvovirus no es que el peristaltismo disminuye. ¿Por qué va a disminuir? Si las diarreas, ajá, claro. así con las diarreas ahí. Pero yo he visto que le hacen ecos y el peristaltismo está reducido en las ecografías. Cuando no bota todo, es cuando ya porque después que bota todo ya no hay nada. Pero cuando hay diarrea sí hay movimiento. Bueno, y el prolapso rectal ocurre, claro, que bota todo y está recontra deshidratado, ya no tiene que botar, porque prácticamente bota toda la mucosa que está toda necrosada, ¿no? Lo único que te queda es un cachito de epitelio de mucosa. Bueno, en cerdos ovinos y ganado vacuno, cualquier animal que tenga episodios prolongados de tenesmo o constipación, usualmente asociado con colitis o infección urinaria o obstrucción. Y nos ponen acá como ejemplo las piedras de cerdo contaminadas con la cerealonona, que es una micotoxina estrogénica que produce justamente peristaltismo incrementado, ¿no? Con prolapso. El desplazamiento del colon dorsal a la izquierda, el desplazamiento dorsal a la izquierda del colon causa obstrucción y cólico en caballos. Acá te dicen un montón de cosas que hasta ahora yo no entiendo cómo lo hacen, pero generalmente el desplazamiento del colon se realiza en la parte del colon que no tiene fijación, ¿no? Ahora, las porciones de la flexura, por ejemplo, el colon, tenemos tres flexuras: la flexura external, la flexura diafragmática y la flexura pélvica. La flexura external y diafragmática están juntas siempre. Ahí está. Pero la flexura pélvica está hacia atrás y no tiene fijación. Otro detalle más es que el colon dorsal izquierdo del caballo es como si fuera un intestino, así largo, que no tiene saculaciones ni tampoco tiene cintas. Entonces ahí disminuye la luz del colon. Y más que esta flexura pélvica que no tiene fijación, se puede mover por un lado, se puede mover por el otro, se puede llenar, se puede distender y comenzar a moverse, ¿no? O a la izquierda o a la derecha. Que también puede producir movimientos, ¿no? Movimientos de 90, de 180 y 360 grados. Y produce un cuadro, miren, en el cual comienza a desplazarse todo, ¿no? Dice, el ciego, el intestino delgado y el estómago están distendidos como resultado de la compresión del colon desplazado. Estómago y vaso desplazados a caudal y ventromedialmente. La ubicación gástrica alterada es el resultado del desplazamiento de las flexiones external y diafragmática. Miren, las flexuras external y diafragmática que están juntitas porque están pegadas, van hacia el espacio craneal, dice, al estómago, que está más arriba, en oposición con el lóbulo izquierdo del hígado. El colon dorsal izquierdo es el que es el llano, que parece un intestino, y el ventral se mueven dorsalmente, o sea, la flexura pélvica, se mueven dorsalmente y son atrapados entre el ligamento suspensor del vaso y la pared abdominal dorsal. La flexura pélvica se puede doblar hacia atrás sobre sí misma y quedar encajada entre el estómago y el hígado. La compresión puede causar isquemia parcial. Entonces esto provoca un estado congestivo, no sé, así, bien marcado.
El vaso tiene un crecimiento grande, una esplenomegalia y de un color espectacular, ¿no? Parece un cielo azul estrellado, bien bonito. Se ve bonito el vaso, ¿no? Pero es congestión. Azul, 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 totalmente azul. Nada de rojo azulado cianótico, no, es azul. Bueno, acá miren, miren este giro de toda la flexura, miren. Este es el colon dorsal izquierdo, no tiene saculaciones, no tiene nada, liso, totalmente liso. Es el colon dorsal izquierdo, ¿no? Y esta es la flexura pélvica. Miren cómo ha girado 360 grados, ¿no? ¿Miren? Y se supone que esta tiene que tener una posición caudal, ¿no? Y aquí parece que está adelante. Y acá se puede ver, ¿no? Las zonas en las cuales están congestionadas de repente con necrosis, de las zonas en las cuales no ha estado comprometida y ha sido oxigenada. Bueno, la obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal puede ser aguda, puede ser crónica. Cuando es aguda es porque está afectando la parte anterior del intestino, que es el duodeno, el yeyuno. Y el crónico generalmente afecta a la última porción del intestino, que es el hilo y el colon, ¿no? El intestino grueso. Puede haber una obstrucción física por estenosis, por lesión de la pared intestinal, por obturación de una masa intraluminal o por compresión externa. En caballos, yo he visto casos, y no me acuerdo si eran caballos grandes, pero creo que he visto en ponis, de que suelen presentarse lipomas en el mesenterio de los ponis. Pero son unos lipomas que tienen unos crecimientos redondeados, y estos lipomas son pesados, ¿ah? No son tan livianos. Y cuando estos, ¿no?, caen sobre el mesenterio, o por sí mismo, por gravedad, caen hacia abajo, jalan al intestino y no le permiten que avance el contenido. O sea, el intestino, como lo jalan, se cae hacia abajo la parte del intestino y no permita que avance el contenido, ¿eh? He visto casos reportados, y también una persona que ha estudiado también acá, que nos reportó una operación, una cirugía que le hicieron para sacarle el pólipo a este pólipo. Bueno, pero también tenemos una obstrucción funcional que tiene un nombre, ¿no? Que es que la falta de contracción del músculo lisocircular que bloquea la onda peristáltica, al cual le llaman ilio paralítico. Entonces, el ilio paralítico es una obstrucción de tipo funcional. Nos dicen también que este ilio es la secuela de una irritación peritoneal. Entonces, si nos dicen que es una irritación peritoneal, yo pregunto, ¿quiere decir que todas las peritonitis cursan con ilio? ¿Ilio paralítico? Sí. Y también ocurre próxima a cualquier forma de obstrucción. El infarto venoso también produce ilio paralítico sin bloqueo físico, ¿no? Entonces ahí muere la onda peristáltica. Y si no hay movimiento, a eso le llaman el ilio paralítico. Y aquí ya no quiero seguir más. A ver, vamos a hablar de los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños, muchas veces en los animales grandes como el bovino, el equino, no van a producir obstrucciones, pero sí pueden actuar como núcleo. ¿Para qué? Para la agregación de minerales. En caso de los equinos, ¿no?, puede producir un enterolito. Un enterolito es un cálculo, ¿ya?, mineral, parece una piedra el enterolito, ¿ah? ¿Cuánto tiempo se demora en formarse un enterolito? Semanas, puede ser hasta meses. Pero necesariamente tiene que haber un núcleo que atraigan estas sales minerales para que se comiencen a agregar y adquieran el tamaño que puedan tener. Pues de 15 centímetros, de 20 centímetros, etc. Yo he visto varios, he hecho necropsia de varios y nunca me he quedado con ningún enterolito, porque siempre me lo quitaban de las manos. Encima que hacemos la necropsia gratis, y le llevaban el enterolito. Haz la prueba para enseñarle al no está peleando. Aunque podía hacerlo, pero bueno, miren hasta cuánto puede pesar un enterolito. 10 kilos, nunca he visto.
Pero sí, ¿saben cuál es la particularidad que tienen los enterolitos? Que tienen la superficie lisa, lisa. Porque como estos enterolitos se forman, los enterolitos van en movimiento. El colon está en movimiento y los enterolitos van de pared a pared. Y así, este movimiento que va de pared a pared, ¿sabe qué le hace? Lo pule. Por eso tiene una superficie lisa, lisa es su superficie. Redondito, me tocó una forma, parecía un carrete, parecía Una vez encontré un enterolito en el colon menor, mira, todo pasó, ¿ah? Porque también era chico, pero en el colon menor se quedó atrapado. Los enterolitos se pueden formar en el ciego y se pueden formar en el colon. El enterolito, hay un montón de caballos que deben estar andando ahí con su enterolito. Mientras haya movimiento, no pasa nada, ¿no? Porque se está moviendo de un lado a otro. La cosa es cuando no hay movimiento, y como es una piedra que pesa, cae sobre la pared y por compresión puede producir ¿qué cosa? Necrosis. Y si hay necrosis causa dolor, ¿no? O también la otra cosa, ¿no? Es que si el enterolito con su movimiento comienza a avanzar y va a llegar a algún agujero por el cual ya no va a poder pasar. Por ejemplo, las flexuras, ¿no? La flexura diafragmática, la flexura esternal o la flexura pélvica también. Ahí puede quedarse atrapado. Me acuerdo de un caballo, pobre caballito, ese caballito así como aguantó el doctor. El enterolito se quedó atrapado en la flexura, no me acuerdo si era diafragmática o esternal, pero la cosa es que tenía forma casi de una pirámide, parecía su enterolito. Y ya estaba rasgando ya la pared del intestino. Pero como ya había daño, había producido una peritonitis. Y el líquido en la cavidad, ¿no? Había cerca de la cavidad pélvica, se había acumulado, parecía un flan, parecía, así amarillo como el flan denso, así. ¿Y esto por qué? Porque el líquido contenía gran cantidad de proteínas y que se estaba ya precipitando dentro de la cavidad. Es más, ¿no? Cuando hacíamos necropsia en la arena, porque ahí nos mandaban a la arena, donde estaban los caballos, ahí está el mar y acá estaba donde criaban los caballos y los pensionaban. Entonces decía, por favor, ¿puedes hacer el claro? Por supuesto. Primero me hacían un hueco donde iba el caballo y después de ahí puedes hacer. ¿Para qué? Para que después agarre, lo volteen al caballo y se meta al hueco. Entonces, cuando abrimos la cavidad abdominal, la pared abdominal, el líquido que había era un montón de líquido, bastante, todo, la cavidad estaba llena. Y conforme caía el hueco, salía espuma. Así como cuando bates un huevo, así igualito. ¿Y eso por qué? Por la cantidad de albúmina que tenía ese líquido. O sea, ese era un líquido, un exudado, era un exudado líquido. ¿Y cómo caía? ¿Cómo se formaba la espuma? Y decía, miren chicos, y se formaba la espuma bastante. Mira, ahí te está diciendo el líquido solamente que es un líquido que tiene alta cantidad de proteína. Sin necesidad de hacer ninguna prueba ni nada por eso. Por eso cuando orinas, si te sale mucha espuma, ya preocúpate, ¿no? Ya no es que esas espumas que cuando uno orina de una alta se forman burbujitas que se rompen rápido, no, pues eso no vale, ¿no? Esas burbujas que se producen y que permanecen ahí, esas sí, ahí sí preocúpate. ¿Por qué estás eliminando? Estás eliminando proteína por la orina. Bueno, el enterolito, ¿cómo se forma el enterolito? Miren, dice, el enterolito se va a formar porque tiene que tener ingredientes solubles y un nido de precipitación, o sea, un núcleo, que realmente es un cuerpo extraño. La fuente de esta precipitación o de este mineral es los fosfatos de magnesio. Este fosfato de magnesio, ¿dónde viene? Del grano. Necesariamente dice que este fosfato de magnesio que viene del grano se tiene que ionizar en el estómago por el jugo gástrico. Y así en el intestino delgado se absorbe. Pero ¿qué pasa si el fosfato de magnesio no se ioniza? Pasa al intestino, llega al colon y se va a combinar con el amoníaco que se ha formado por digestión bacteriana de las proteínas. Y se va a unir a este fosfato de magnesio y va a formar una sal que se llama el fosfato triple o fosfato amónico de magnesio. Y estos se van a unir y van a formar ¿qué cosa? El calcio.
Estos se mueven por peristaltismo, evitando la necrosis por presión. Se impactan generalmente en la flexura pélvica. Yo he tenido un caso en el cual se impactó en la flexura esternal. Bueno, una de las manifestaciones de esto es el cólico. Ustedes ya lo leen. Manifestaciones clínicas. Miren, en todos los casos de estos animales que tenían el enterolito y que yo en algunas oportunidades lo he visto ya vivo, y en otras ya lo he visto cadáver, pero los caballos sudan como ustedes no tienen una idea, ¿no? Y es el dolor que sienten, ¿no? El dolor. Y muchas veces después que ellos intentan, no sé qué intentarán, tratamiento, qué sé yo, se les va de la mano, el caballo colapsa y se cae, ¡pam! Y no se levanta y ahí se cae. Profesora, los caballos de por sí tienen el umbral de dolor bajo, ¿no? Claro, por supuesto, ellos se pueden morir de dolor. Pero este caballito, el último que quedó en la flexura esternal, oye, ese sí resistió, creo que como 5 días resistió ese pobre. Oh, ese fue un tremendo enterolito que se ve. Bueno. Bueno, las manifestaciones clínicas de las enfermedades entéricas generalmente son los vómitos, la deshidratación, los desequilibrios electrolíticos, ácido básico, etc. Entonces, una de las principales manifestaciones clínicas de todo lo que es las enteritis, o algo que afecta al intestino, es la diarrea, ¿no? Que es un síndrome, incremento de la frecuencia, la fluidez de las disposiciones, aumento de agua y iones en el contenido, que se pierden en las heces, concentración de los electrolitos similar al plasma, ¿no? Hay una depresión grave, o sea, disminución de los iones de sodio, de cloro, de bicarbonato, y por eso, ¿no? Tenemos un cuadro de acidosis, deshidratación, shock y falla renal. ¿Qué pasa? Se muere. Bueno, la diarrea es consecuencia de la inflamación aguda severa. Cuando se presenta en grandes cantidades, esta diarrea y con fibrina, con sangre, se le llama disentería. La pérdida de peso especialmente se va a ver en las afecciones crónicas porque hay disminución de los nutrientes. La anorexia también es una manifestación de los cuadros crónicos, ¿no? Y el tenesmo, que hemos hablado una vez del tenesmo, dice, es la fuerte distensión dolorosa desencadenada por el paso de las heces a lo largo del tracto leccionado, o también afección en la parte inferior del intestino grueso, o distensión exagerada del colon inferior o recto, que están repleto de heces, ¿no? Y que el animal a veces no puede defecar porque está constipado. Bueno, si vamos a clasificar a las diarreas, hay de 3 tipos. El incremento de la permeabilidad 1, bueno, que también cursa con la inflamación, ¿no? Los fluidos van hacia la luz intestinal. La mala absorción, en la cual hay una lesión estructural de la mucosa, disminuye su capacidad de absorción intestinal, y el resultado es el incremento. El resultado es que si las sustancias o los alimentos que deben ser absorbidos no se absorben, en la luz del intestino se concentran y jalan agua, ¿no? Y peor aún si es que el alimento no se ha degradado totalmente, ¿no? Y las moléculas, por ejemplo, son mucho más grandes, también jalan agua. Y por eso se produce la diarrea. Hay el incremento de la presión osmótica luminal, y también por aumento de las fermentaciones del intestino grueso y la destrucción de las células que tapizan las villosidades. Podemos hablar de corona, de rota, coxilla, criptosporidio, o infección por paviroso canino, togavirus, que produce la diarrea viral bovina, por destrucción de las células de la cripta. Entonces, ¿esto qué te trata de decir? Que estas infecciones, ¿no? Estos agentes o estas moxas infecciosas, producen ¿qué cosa? Producen destrucción de las células maduras, porque tapizan las villosidades. Y esta acá, la parvovirus y el togavirus, que produce la diarrea viral, se produce la destrucción, por destrucción de las células de las células inmaduras que se encuentran ¿dónde? En la cripta. Ahora tenemos que decir, ¿cuál es la más grave? ¿Esta o esta? ¿Esta o esta? ¿Las que atacan las inmaduras o las que atacan las que tapizan la villosidad? ¿Las que tapizan? Porque recuerden que las células de la cripta
son las células madre que van a reponer las células que van a tapizar todas las lesiones. Entonces, eso tenemos que ver. Bueno, y la tercera es por hipersecreción. ¿Cuándo se dice que es hipersecreción? Estas diarreas hipersecretoras se realizan por, dice, transporte activo de iones, por las células secretoras de las criptas, ocasiona diarrea grave por incremento de la presión osmótica, la lesión es bioquímica, que muchas veces no hay lesión aparente de las células del intestino. Las diarreas hipersecretoras, líquido, secretario isotónico, calcio, etc. Esta es causada por las enterotoxinas. ¿De quién producen las enterotoxinas? Las bacterias, ¿ya? Principalmente el vibrio cólera. No hay vibrio cólera en los animales, tenemos esas enterotoxinas que están en la E. coli, en la salmonela y otras bacterias, ¿no? Hipersecreción quiere decir que en el intestino, en vez de haber absorción, va a sobrepasarle la secreción. Por eso le llaman hipersecreción. Entonces, estas toxinas hacen que haya mayor cantidad de secreción e inhiben la absorción. Y por eso sale el líquido producido por estas enterotoxinas, ¿no? Y un líquido que es isotónico, alcalino, bajo en calcio, magnesio, proteína y alto contenido de cloruro de sodio y bicarbonato. Y nada más. Ya los ejemplos que, si gustan, descansen un ratito. Y seguimos. ¿Alguien ha llegado tarde? Yo, Valdivia. Chachi.